tarde lo que se charló en estos minutos, o si no llega nunca lo que se charló es cerca de lo que se trató. Bueno, entonces, antes de continuar con nuestros asuntos acerca de gramática, quería reconfirmar con ustedes que hubieran recibido el temario de literatura universal, con los temas excluidos, con los temas en rojo, son obras, temas y películas, que son las que no vamos a incluir en el examen. Si se ríe, disculpa la demora y no hay problema por la insistencia, pues yo el que me demoré. El único libro que leí hasta ahora ya lo sacó, por eso Pero me qué desgracia, qué mala suerte. ¿De qué estás hablando? ¿De Fahrenheit? Sí, acá atrás lo tengo. Ah, qué casualidad. Bueno, pero no está de más leerlo, haberlo leído y por supuesto que lo podés incorporar en tu exposición y en tu final. Las lecturas nunca están de más. Bueno, hola Guadalupe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, así que en la medida que vayan profundizando sobre el programa y preparando la asignatura, pueden ir consultándome y comentándome si tienen alguna dificultad para encontrar alguno de los textos. No creo, porque en general todos los solicitados son de circulación muy masiva, así que no van a tener dificultades en encontrar. Hola, señor Franco, buenas tardes. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. No van a tener dificultades en encontrar traducciones al español buenas o dignas de los textos, así que busquen y si no me avisan, me van avisando. Bueno, sobre gramática, lo que tengo registrado aquí es que no tenemos la fecha definida de nuestro coloquio. Habíamos hablado de una instancia en la que podrían rendir la parte de sintaxis y en caso de aprobarla, tener un examen final chiquitito y corto. Habíamos hablado tentativamente del 3 o del 10 de noviembre, esos dos martes con alternativas. Yo les propongo el 10, si les parece a ustedes, para que haya una semana más de tiempo. Estamos casi en el límite de los tiempos que el profesorado nos solicita. Ese 10. Entonces, desde las 18 comenzaríamos con el trabajo. Yo les enviaría un rato antes un texto para analizar, un par de párrafos, y luego, a la hora 18, comienza el encuentro oficialmente. Según cuántos interesados haya en presentarse, me fijo si armo 2 grupos o si con un grupo alcanza. Depende de la cantidad de voluntarios. En un foro que voy a abrir para tal fin, les haré esa consulta bien expresa para que manifiesten sus voluntades y en caso de haber quórum y de que el quórum no supere los 6 estudiantes, armamos 2 grupos. Un grupo empieza a las 18 y otro grupo empieza a las 19:30. O menos, a las 19. Por eso alcanzará. Y les contaré cómo es la dinámica. Por lo pronto, vayan pensando en que se va a tratar de 2 o 3 párrafos que contienen 3 oraciones aproximadamente cada uno, y el objetivo es efectuar un análisis sintáctico completo, reconocer todas las estructuras sintácticas y hacer subclasificaciones de los elementos, y también analizar las subordinadas por dentro, algo que vamos a ver hoy. Algo para lo que ustedes están preparados, solo que no lo hemos ejercitado todavía. Así que van a tener el tiempo suficiente para la cantidad de oraciones que se les ofrezca y la cantidad de minutos de los que dispondrán. Quédense tranquilos que será razonable la proporción, tiempo y cantidad de oraciones. ¿Les parece entonces martes 10? ¿Lo podemos confirmar? Martes 10 a las 18. Bueno, Por mí no hay problema. Muy bien. Martes 10 a las 18. Les aviso por si tienen algún compromiso de otra materia desde las 18, no desde las 19, desde las 18, para contar con más tiempo por las dudas, tendremos esto. Así que si hay otro docente en el medio, le pueden explicar que ya tienen un compromiso asumido con la materia. Bueno. Profe, el envío del trabajo es antes de las 18 y a las 18 empezaría. Sí, okay. Seguramente yo se los envío a las 16. Bárbaro. Para que cuenten con el tiempo suficiente y a las 18 ya tengan todo resuelto sobre la mesa y puedan charlar sobre lo hecho
y responder preguntas sobre las decisiones que tomaron. Sí, sí. Bárbaro. ¿Y la realización del análisis es en la computadora o podemos imprimir y hacerlo en papel? Lo pueden hacer en papel, eso queda a criterio de ustedes. A mí lo que me interesa es que cuando nos conectemos, yo te pueda preguntar, ¿qué hiciste, Soledad, con la oración 2? ¿También distinguiste una subordinada adverbial temporal como Guadalupe? Y vos explicarás si sí, si no, vas a explicar por qué, cómo la detectaste, de qué tipo es, cuál es su núcleo, si tiene alguna subordinada objetiva inserta dentro. Por eso me interesa que todos tengan todo el trabajo resuelto frente a sus ojos, así se hace ágil el intercambio. Buenísimo. Y lo más importante de todo es que haya justificaciones y fundamentaciones de cada cosa que se haya hecho. Porque nosotros buscamos, como dijimos cuando presentamos estos contenidos, que todos los procesos de análisis sintácticos se efectúen con la constante consideración acerca de cuestiones de morfología y semántica, pero principalmente de morfología. La sintaxis va de la mano intrínsecamente de la morfología y nosotros no podemos tomar decisiones mecánicas, sino que todo tiene que justificarse y fundamentarse en morfemas, en concordancias, en tipos de palabras, en categorías gramaticales, en el sentido de la frase, en el orden que ustedes le atribuyen canónicamente, en el sentido que la frase adquiriría si le cambiaran ese orden. Por eso al momento de discutir sobre lo que hicieron, sobre los errores eventualmente, me interesa que puedan, con los conocimientos que ya traerán con ustedes, corregirse mutuamente. Por eso me interesa que haya pequeños grupos, 4 personas corrigiendo un par de oraciones, se hace interesante el proceso. No hablo de más porque a veces se pierde en la cantidad y no puedo llegar a hacerle a cada uno tantas preguntas como quisiera. Entonces quedan ustedes deslucidos y van a hablar cada 10 minutos, entonces prefiero que sean grupos más chicos. Voy a abrir un foro exclusivo para este asunto, donde voy a ponerles el enlace del encuentro, el 10, que va a ser uno solo, y según la cantidad de ustedes que diga participaré, veo si armo 2 grupos, y en tal caso les indico quiénes estarían en la primera camada y quiénes en la segunda. Bueno, señores, les cuento. Ahora nos vamos a detener en un asunto que se vincula directamente con las subordinadas adverbiales del último encuentro, y tiene que ver con alternativas a estas estructuras sintácticas. Con mucha frecuencia los libros, los manuales, aportan como ejemplos de subordinadas adverbiales suboraciones que no tienen verbos conjugados, sino gerundios o participios. Y ahí es cuando se nos presenta la duda de, ¿estamos entonces ante oraciones subordinadas? Si veníamos viendo que estas tenían como condición la presencia de un verbo conjugado, un verbo subordinado al principal, bueno, como los libros lo mencionan y como la Real Academia hace el distingo, es que me propongo en los minutos próximos contarles que hay una categoría llamada construcciones verboidales, estoy compartiendo pantalla, que se llama construcciones verboidales y se trata entonces de estructuras sintácticas que tienen como protagonista a un participio o a un gerundio y cuyo valor en la oración equivale al de una oración subordinada adverbial. Equivale al de un complemento circunstancial de causa, de tiempo, de modo. Equivale a una adverbial concesiva, condicional, etc. Ahora vamos a ver caso por caso. Entonces, por lo pronto, el concepto nuevo que estamos viendo ahora es que cuando el participio o el gerundio que encuentren en la oración se encuentre formando parte de una estructura sintácticamente cerrada o de una estructura en la que ustedes perciben que hay una concordancia entre el participio y un sustantivo que es parte de la oración, y si le distinguieran a este participio o a este gerundio una función circunstancial, en tal caso es probable que se encuentren ante una construcción verboidal de participio o de gerundio. Vamos a comenzar por las de gerundio, que son las de más fácil distinción. El gerundio no se confunde como el participio. El participio, por su terminación, es probable que en muchos casos se confunda con el adjetivo y en tal caso dudaríamos, bueno,
comencemos para comprender esta nueva categoría que es la categoría de construcciones verboidales por estructuras sintácticas con valor circunstancial y que tienen como protagonista un gerundio. En este caso, o en estos 3 casos que les ejemplifico, se trata de gerundios simples. Esto es, gerundios compuestos por una sola palabra. Tengamos presente que hay gerundios compuestos, ¿no? Si fuera pasivo el verbo, supongo que dijera, habiendo sido encontrado el pergamino, en tal caso estaríamos ante un gerundio pasivo compuesto. O podría ser un gerundio activo compuesto, un habiendo algo, ¿no? Habiendo formado un arroyo. Bueno, cualquiera sea la forma que adquiriera el gerundio, lo vamos a distinguir claramente por su terminación ando o endo, según la conjugación, así que en ese sentido son de muy fácil detección. Pueden, ocasionalmente, estar con algún pronombre enclítico, con algún pronombre personal como el que estoy seleccionando, y por eso es que no se queden solo con esa idea de que los gerundios terminan en ando o endo. Pueden tener anexo un pronombre, como en el caso que están viendo, y puede que su condición de gerundio quede disimulada o quede perdida. Así que no solo miren la terminación, sino también la forma toda de esta forma no conjugada del verbo. Recuerden que estamos hablando de formas no conjugadas del verbo. Estas se trata tanto el participio como el gerundio, y luego haremos una salvedad sobre el infinitivo. No son verbos conjugados, no son núcleos verbales como veníamos viendo, sino que se trata de, y ahora nos detenemos en el gerundio. Cuando vean que hay un gerundio referido al objeto directo o al sujeto del verbo principal, cuando vean que hay una construcción que tiene un gerundio, que tiene un carácter explicativo, se dan cuenta cuando lo leen y cuando ven que ese gerundio está queriendo dar algún dato más sobre ese sustantivo, ya sea que tiene función de o de sujeto, es probable que estén ante una construcción verboidal de gerundio conjunta. Se llama conjunta justamente por esa condición de estar en concordancia con algún sustantivo que es parte de la oración. El ejemplo, si quieren, miremos el segundo, que es el más transparente. Aceptando una invitación de la Universidad de Río, partió para Brasil. Acá estaría faltando el sujeto, suponer que dijera María, coma. Aceptando una invitación de la universidad, partió para Brasil. Es María la que acepta. Nada más que no está el verbo aceptar conjugado, sino que está dicho en forma de gerundio. Esta construcción está en negrita, y ahora paso a destacarla en amarillo, a sombrearla, a resaltarla, mejor dicho. Esta construcción tiene valor causal, equivale a un porque aceptó la invitación de la Universidad de Río, María partió para Brasil. Entonces, no es una subordinada, podría decir porque aceptó, y ahí tendría el porque inaugural, y tendría el aceptó, que es un verbo conjugado, y estaríamos ante una clarísima subordinada adverbial causal. Bueno, no es el caso. Aquí el escritor prefirió usar el gerundio. En este caso, el señalado es causal su valor, equivale a un complemento circunstancial de causa. Y, como dijimos recién, la construcción es conjunta, en tanto el aceptando se refiere al sujeto, en este caso al sujeto. En el caso de abajo también, la mujer piensa vencer, favoreciéndole el cielo y ganar las elecciones. Si el cielo le favorece, la mujer piensa vencer. El valor aquí es condicional. Ya tenemos un valor modal. Formando manso arroyo, las aguas se deslizaban y cautivaban a los turistas. Se los dije en otro orden solo para que se ilustre bien el valor circunstancial de este complemento de modo. Las aguas se deslizaban, formando manso arroyo, y cautivaban a los turistas. Ese formando manso arroyo, si yo no les hubiera dicho nada ahora, si no les hubiera advertido de la existencia de esta estructura,
¿qué le hubieran ustedes asignado sintácticamente como función? Hace 17 minutos, ¿qué hubieran hecho con formando manso arroyo? Circunstancial. Lo hubieran puesto circunstancial de modo, perfecto. De modo, sí. Sí, es razonable, sí. No está mal hacerlo, hay libros que así lo presentan, solo que nosotros estamos haciendo una salvedad mayor, estamos haciendo una distinción un poco más pormenorizada, y cuando nos encontremos frente a un complemento circunstancial de modo en cuya estructura haya un gerundio, a eso, además de ponerle CCM, le vamos a poner construcción verboidal de gerundio conjunta, y ahí el CCM. Pero habremos distinguido que una forma verbal no conjugada es la que protagoniza ese sintagma. Ese sintagmita, que pudo haber sido raudamente, bueno, en este caso es un gerundio más un sustantivo, más un adjetivo. En los tres casos equivalen a complementos circunstanciales, de modo, de causa. No existe el complemento circunstancial de condición, pero entendemos todos que si la reformuláramos a esta construcción y la dijéramos, la parafraseáramos diciendo si el cielo la favorece, como equivale a una condicional, como equivale a una causal, la anterior, y como equivale a una modal, cuando hacemos la reformulación, y por eso mi sugerencia es conviértanla haciéndole mínimas modificaciones a subordinada adverbial del mismo caso, del mismo valor. Con el nexo porque, con el nexo sí, con el nexo aunque, con el nexo etcétera. Bueno, hagan esa conversión y ahí corroborarán la naturaleza circunstancial que tienen estas construcciones. Eso es lo más importante. Si hay gerundio, observen alrededor. El gerundio puede estar solito, puede estar babeando, puede estar siendo un predicativo subjetivo. Bueno, en este caso el gerundio está en consonancia y en concordancia con otros elementos de la oración, con sustantivos, que pueden estar en el sujeto o en el predicado, pero la naturaleza de esta estructura nos hace pensar que siempre va a ser parte del predicado, ¿no? Está expresando una circunstancia. Las absolutas, a diferencia de las anteriores, constituyen construcciones separadas de la oración. Forman con un sustantivo que está dentro, es decir, que estos gerundios tienen dentro del mismo sintagma, un sustantivo, forman una construcción absoluta, separada, independiente. Con frecuencia hay comas para separar las aguas entre la oración principal y esta construcción verboidal absoluta. Para los bachilleros humanistas presentes, estas son análogas al ablativo absoluto, que habrán estudiado en algún momento, o al genitivo absoluto, que habrán estudiado en griego. Bueno, son estructuras que al momento de traducirse equivalen a una subordinada adverbial de condición, temporal, causal, modal, concesiva. Puede adquirir distintos valores dependiendo de cómo se use y sí, de cómo se use, porque aquí no hay marcas, como vimos en el encuentro anterior, que hay un porque que inaugura una causal, que hay un aunque que inaugura una concesiva, que hay un para qué que inaugura una final. Bueno, acá el valor va a estar dado por la comprensión de la frase toda. Por eso mi sugerencia es deténganse y escruten bien cuál es la naturaleza circunstancial del enunciado. No se atropellen a decir lo primero que venga a sus mentes. Piénsenlo antes. Dijimos entonces, es un gerundio que tiene su propio sujeto, lo pongo entre comillas, para que entendamos que se trata del sujeto de esa construcción independiente. Es un gerundio, sabemos que el gerundio, el participio y el infinitivo son formas verbales en esencia, y en tal caso hay un sustantivo que ejecute esas acciones. En el primer ejemplo, Dios permite. En el segundo ejemplo, el sol sale. En el tercer ejemplo, vosotros estáis. En el cuarto ejemplo, el bachiller dice.
En el último ejemplo, bueno, es el verbo hay, no tiene sujeto. Pero en los ejemplos anteriores se comprueba entonces que esos gerundios podrían tranquilamente convertirse en verbos conjugados y tienen ahí mismo su sujeto. El valor condicional del primer ejemplo, lo entendemos claramente, dice: permitiéndolo Dios, mañana emprenderemos el viaje. En lugar de decir, si Dios lo permite. Entonces, es una condicional de aquí a la China. ¿Se vale de la conjunción condicional sí? No, no se vale de esa conjunción. ¿Tiene un verbo conjugado? No, tampoco. Bueno, la lengua española nos permite expresar condiciones con gerundios también. ¿Se les ocurre un ejemplo un poco más natural y más cercano a nosotros en que usemos un gerundio para expresar condición? Piensen en situaciones cotidianas, en cómo mediante un gerundio acortamos, hacemos más sintética una expresión condicional. Nada. Vamos a hacer algunos ejemplos juntos de cada categoría. Si en el aire por ahí no viene todavía, pero posiblemente viendo los ejemplos siguientes vayamos reconociendo esos valores. Todos ven el valor temporal de la frase siguiente: habiendo salido el sol, salieron al campo a hacer gimnasia. Habiendo salido, ese es el caso que les mencioné recién de un gerundio compuesto. Se vale del verbo haber y luego del participio. Cuando salió el sol, salieron al campo. Esa sería la equivalencia. ¿Se animan a decirme si acá hay simultaneidad, anterioridad o posterioridad? Habiendo salido el sol, salieron al campo a hacer gimnasia. Posterioridad. Claro. Posterior. Muy bien. Miraron el verbo principal para responderme eso e hicieron muy bien. Porque algún patán atropellado podría decirme, simultaneidad. Bueno, la realidad es que no es que durante la salida justito salieron y se dieron los hechos de forma paralela y simultánea. No. Primero sucedió algo, la claridad, la salida del sol, y luego se salió al campo. Perfecto. Entonces, se dieron cuenta que esto equivale tranquilamente a una subordinada adverbial temporal de las vistas en el encuentro pasado. En la siguiente oración, el valor causal se puede comprobar si reemplazáramos esa construcción por una que comience con porque, debido a, ya que, dice: nada temo estando aquí ustedes. Porque ustedes están aquí, nada temo. Debido a que ustedes están aquí, nada temo. Así que hay una idea causal, es un complemento de causa. Supongo que le hubieran puesto complemento de causa a ustedes. Lo que sí tienen que hacer es evitar tentarse y ponerle núcleo verbal. No son verbos conjugados, cuidado con eso. Y que sea absoluta, me interesa que distingamos bien el concepto de conjuntas, es decir, cuando el gerundio se vincula y concuerda en género y en número con algún sustantivo que es parte de la oración, y es absoluta cuando tiene su propio sujetito ahí adentro de la misma estructura. Se comprobó con Dios, se comprobó con el sol, ahora se está comprobando con el vosotros, y en esta se va a comprobar con el bachiller. Diciendo el bachiller que se anime, lo querían convencer. Lo querían convencer diciendo el bachiller que se anime. ¿Cómo estaba? ¿Cómo lo querían convencer? Diciendo el bachiller que se anime. Diciendo el maestro que se porten bien, logró sus objetivos. El maestro es el que dice, el bachiller es el que dice. El sujeto está dentro de la construcción en cuestión.
Por eso el valor modal en este caso responde a la pregunta ¿cómo lo querían compensar? La pregunta anterior hubiera sido ¿por qué? La anterior ¿cuándo? Bueno. Y en el último caso tenemos un valor concesivo. Esto es relativo, lo de las 30 leguas, si es mucho o poco. Bueno, supongan que aunque de aquí a allá, en español ese A, esa preposición A se puede omitir, de aquí a allá hay más de 30 leguas, aunque eso suceda, tardó más de 3 días. Es decir, era una distancia corta y tardó mucho. Habiendo de aquí a allá más de 30 leguas, tardó en llegar más de 3 días. Entonces, esta construcción equivaldría a un aunque hay de aquí a allá más de 30 leguas. ¿Sí? Imaginen un aunque. Bueno, y el verbo sería hay. Sería como verbo conjugado si tuviéramos que convertirla un hay. Bien, en los 3 casos, les reitero, aunque parezca un poco pesado, que el sujeto se encuentra dentro de la misma construcción, suele estar separada por comas de la oración principal, y se trata de una construcción que tiene su propio sujeto y puede adquirir esos valores mencionados y ejemplificados. Modal, temporal, causal, condicional, concesivo. Entonces, hasta acá no hemos hecho mucho más que ampliar el concepto de complemento circunstancial y estamos detectando aquellos que tienen una naturaleza sintáctica más compleja que un simple adverbio de modo, que una simple construcción, que un simple sintagma preposicional que diga en la casa. Bueno, esos son complementos circunstanciales muy elementales. Ahora nos estamos concentrando en algunos que tienen una naturaleza sintáctica algo más sofisticada, por tener un verbo, forma no conjugada, y por tener los complementos propios del verbo. Ustedes tengan presente que las formas no conjugadas del verbo admiten los mismos complementos del verbo. Bueno. Esto mismo que hablamos acerca del gerundio y lo que puede llegar a ser un gerundio en una oración, es análogo a lo que puede hacer un participio. Solo que las construcciones de participio son, en español, menos frecuentes. Las hay muchas y buenas y lindas y muy poéticas en otras lenguas. En latín y en griego es un ejemplo. Hay autores que han usado construcciones de este tipo y les han llevado, estoy hablando de Séneca, de Cicerón y de Julio César principalmente, que han usado estas estructuras sintácticas en obras literarias, ya sea en discursos o en textos historiográficos, y se consideran textos muy bellos por la variedad de este tipo de estructuras, de construcciones verbales de participio, conjuntas o absolutas. Sigamos la misma lógica de recién. Entendemos por la conjunta aquella en la que hay una concordancia con algún elemento que es parte de la oración. Y la construcción será absoluta cuando no existe ningún sustantivo que sea parte de la oración. Quise decir que no existe ninguna concordancia con ningún sustantivo parte de la oración. Son construcciones sintácticamente cerradas que suelen estar separadas con comas, y en este caso, a las construcciones de participio absolutas, no las vamos a ubicar ni en el sujeto ni en el predicado, por una cuestión de organización. Si bien su matiz puede ser causal, modal, concesivo, temporal, no queda claro si sintácticamente pertenecen a uno u otro componente, por eso que las gramáticas, la misma Real Academia, hablan de una dificultad en su clasificación. No se la puede asignar al sujeto ni al predicado, y ahora veremos por qué. Bien, primer caso. Todos concuerdan que este morfema O coincide con este morfema O, ¿cierto? Si lo perciben, es porque se dieron cuenta que hay una concordancia con un sustantivo que es parte de la oración. Entonces, esa construcción verboidal de participio, estoy en este momento apuntando,
está vinculada con un sustantivo que es parte de la oración. El que está cebado por la pelea es el soldado. Por eso es conjunta. ¿Y qué valor tiene? Ayúdenme a pensar. ¿Causal, temporal o modal? Tenemos un soldado que continuó 2 horas más peleando. Y estaba cebado por la pelea. ¿Qué valor le ven? ¿Modal? Bueno, puede ser, no puedo negarlo. Lo que sí puedo decirles es que predomina un valor causal. También responde a la pregunta ¿cómo estaba el soldado? Estaba cebado por la pelea, perfecto, es modal. Ahora, la primera pregunta que se viene a nuestras mentes es ¿por qué continuó 2 horas más? Porque estaba cebado por la pelea. Es decir que el nexo que podríamos agregar sería un porque, un debido a... Bien. Entonces, a veces los valores, los matices de estas construcciones no son de tan simple distinción y a veces son limítrofes o son muy difusas las fronteras entre los unos y los otros. Por eso no va a estar mal si ustedes ven uno de los valores por sobre otro, porque bueno, los pensamientos todos van por distintas vías, pero siempre tendamos a hacer lo que les dije recién, que es convertir la construcción a un adverbial conocido. Ustedes conocen un repertorio de 8 adverbiales, bueno, conviértanla, digan, ¿qué le falta acá? Un aunque, no tiene sentido, le está faltando un sí, le está faltando un cuándo, le está faltando un porque. Bueno, si le falta un porque, es causal. Bueno, muy bien. Ahí tenemos un ejemplo de el valor causal de una construcción de participio conjunto. En el segundo caso, también les voy a pedir que me ayuden con el valor de esta construcción. Tenemos el sujeto del mismo participio. El participio es herida. ¿Vieron por qué les dije recién que los participios se pueden confundir? Herida puede ser sustantivo, puede ser adjetivo y puede ser participio. Bueno, en este caso es un participio, no nos complicamos la vida, y tenemos el sujeto de ese participio en la misma construcción que es la palabra frente. Esta construcción está entre comas, y en esta construcción no podemos encontrar ninguna concordancia externa. No es que herida se refiere a la persona que estaba yaciendo muerta. La frente era la herida. El que estaba muerto era San Martín. No, San Martín no murió en el medio de una sala. ¿Quién pudo haber muerto en el medio de una sala? Julio César. Julio César. Bueno, era a los pies de una estatua, y era un gran salón, así que, bueno, puede ser. Somos un poco más primitivos nosotros, Gianfranco. Pensamos en Urquiza porque le vimos la sangre cerca de un patio y al lado de una sala a pocos kilómetros de acá. Urquiza yacía herida su frente en medio de la sala. Ese herida, ese participio, está concordado con la palabra frente. Así que es una construcción cerrada sintácticamente hablando. ¿Y qué valor tiene, señores? Modal. Bueno, muy bien. ¿Cómo estaba su frente? Perdón, ¿cómo yacía? Porque hay que preguntar siempre acerca del verbo principal. Con su frente herida sería la respuesta. Si alguien de ustedes quiere decir causal, díganlo, no tenga vergüenza. La conversión sería Urquiza yacía porque su frente estaba herida en medio de la sala. Todos sabemos que yacer es un estado de letargo en el que solo se encuentran las personas inanimadas, ya sea por estar muertos o por estar durmiendo. No se yace en general estando activo y consciente. En este caso tenía la frente herida y estaba tirado en el piso, en medio de la sala. Podemos entender que el valor es causal, no puedo negarlo, así que dependiendo del contexto, mirando las frases anteriores, si hubiera contexto, uno lo podría decidir a eso. En este caso, mi invitación es a ser más básicos y pensar que el valor es modal, que se responde a la pregunta cómo yacía y se acabó la historia.
Así que es una construcción absoluta de participio. Se dan cuenta entonces que, a diferencia de lo que sabían hasta hoy sobre los complementos circunstanciales, solo ampliamos el concepto y estamos agregando la idea de que cuando en los circunstanciales hubiera gerundios o participios, es preciso que miremos con más detenimiento si esas construcciones guardan o no relación con algún elemento de la oración principal, o si son autosuficientes esas construcciones, son independientes y cerradas, y se las entiende así sueltitas como esta última amarillo. Bueno, ahora lo que necesito es que vos... Profe, una pregunta. Sí. Ahí en la oración, ¿cómo pondríamos? ¿La señalamos y qué ponemos al costado? Ajá, se le sigue poniendo lo mismo que venían haciendo, que es complemento circunstancial de modo, complemento circunstancial de causa, solo que entre paréntesis van a aclarar que no es un típico complemento de causa, sino que es, estoy ejemplificando acá, complemento circunstancial de causa, entre paréntesis, construcción verboidal de participio conjunto. Se agregaron algunas siglitas más, pero... Okay. Pero nada Vamos que deba... a necesitar muchos renglones. Sí, sí. Bien, entonces, ahora yo voy a apelar a sus imaginaciones para poder producir algunos encuentros más, algunos ejemplos más, perdón. Ejemplos. Antes les quiero hacer una salvedad. Los infinitivos, no estamos estudiando construcciones verboidales de infinitivo porque el infinitivo como categoría gramatical es bastante más elemental, es una categoría simple, es análoga a la de un sustantivo. Los infinitivos no tienen mayor complejidad que verla como eventual sustantivo, tienen valor de sustantivo, es decir que cumplen las distintas funciones del sustantivo. Eso lo dijimos cuando presentamos la sintaxis básica, dijimos que los infinitivos pueden ser sujetos, pueden ser predicativos, pueden ser objetos directos, pueden ser circunstanciales. Bueno, al infinitivo no le vamos a designar nada especial, no vamos a hacer ningún estudio más profundo del infinitivo como categoría. Lo que sí les recuerdo es que el infinitivo, al igual que esta categoría, por tener naturaleza verbal, puede recibir los complementos del verbo. Pueden tener en una oración un objeto directo de un infinitivo. En la expresión, ellos pueden recibir visitas, recibir es un infinitivo y visitas es su objeto directo interno. Entonces, en ese sentido, no perdamos de vista que estamos ante verboides o formas no conjugadas del verbo. Últimamente la palabra verboides, más que últimamente, desde el 99 la palabra verboides se ha jubilado de las gramáticas y aparece el eufemismo formas no conjugadas del verbo. ¿Por qué? A ver si me siguen en el razonamiento. Verboide viene del latín verbum, que además de significar palabra también es verbo o palabra que expresa acción, y la terminación oide, que significa con forma de. Entonces, un verboide sería una palabra con forma de verbo, pero no es verbo. Así como un antropoide es un ser con forma de hombre, pero no es un hombre. Una figura ovoide tiene forma de huevo, pero no es un huevo. Una... ver qué otra definición, oide, ayúdenme, con palabras que terminen en oide y que signifiquen con forma de... ¿Asteroide? Asteroide, bueno, parece una estrella, tiene forma de estrella, pero no es tal, no es una estrella, digamos. Bueno, así que por eso es que se decidió que verboide no sea una categoría gramatical así bautizada en esos términos y se opta por llamarle formas no conjugadas del verbo. Así aparecen en todos los libros. Los infinitivos, los participios y los gerundios. Recuerden que pueden encontrarse ustedes infinitivos en un complemento de fin, por ejemplo. Pero no le vamos a hacer ahí un distingo entre absolutas y conjuntas porque no hay tal cosa. Sí hay estructuras, construcciones conjuntas y absolutas cuando se trata de construcciones de participios y de gerundios. Bien, vamos a partir de lo más fácil que es las construcciones de gerundios. Acá tenemos ejemplos.
de 3 categorías, de la modal, de la causal, de la condicional. Ayúdenme a pensar ejemplos de oraciones que tengan un gerundio, que esté concordado con algún elemento de la oración y que tenga otro valor. Concesivo, condicional. Creemos entre todos un ejemplo. Estamos parados. A ver, ¿qué sale? Ah, no, ya de valor condicional ahí. Tomando agua me hidrataría. Bien, yo lo escribo y después entre todos decidimos cuál es el valor. Ustedes díganlo con toda confianza. Muy bien. Tomando agua me hidrataría. Bien. No lo digas vos, Gianfranco. A ver, un segundito, Guadalupe. No lo digas vos, Gianfranco, pero ¿qué valor le ven los demás a esta construcción conjunta? Causal. Porque Claro. toma agua, se hidrata. Sí, perfecto. Porque tomo agua, me hidrato. Si yo no... estoy volando mucho, pero si este verbo no estuviera en condicional... A ver, no, quito la palabra. ¿No podría convertirse esta oración en lugar de en el porque que pensó recién Guadalupe, no? Porque tomo agua, me hidrataría. ¿No podría ser, si tomo agua, me hidrataría? ¿No podría haber un valor condicional acá? Si tomo agua, me hidrato. Ahí habría que cambiar el tiempo verbal, ¿no? Me hidrataría. ¿Sí? Me hidrataría si tomara agua. Tomando agua, me hidrataría. Díganme si no hay valor condicional. Por supuesto que esto tiene que estar en un contexto, tiene que haber una oración previa, tiene que saberse de quién se está hablando, pero yo no sé cómo la pensaste vos. La pensé así, sí. ¿La pensaste como condicional? Bueno, sí. Sí. Creo que yo hubiera dicho condicional, pero cuando alguien dijo causal, no puedo impugnar esa respuesta porque no hay contexto. Así que, vale, muy bien. Vamos con otros señores. Otro ejemplo. Los estudiantes. Perdón, acá en la anterior es porque habría un yo tácito, ¿no? Digamos, yo soy el que toma el agua. No es el agua la que toma, sino sería absoluto. Bien, el tuyo dice, los estudiantes... Coma, organizando sus trabajos, aprobarían. Perfecto. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Bueno, los estudiantes, organizando sus trabajos, aprobarían. No lo digas vos, por favor, sino otra persona. ¿Qué valor le ven a esta construcción? Estudiantes aprobarían organizando sus trabajos. Los estudiantes organizan sus trabajos. Conjunta, muy bien. ¿Qué valores puede tener este enunciado? Para mí, Si los estudiantes se organizan, aprueban. Bien. Esta es una posibilidad. ¿Y otra posibilidad? También puede ser modal, se podría pensar, pero para mí es más condicional. Bien. Podría ser modal. ¿Cómo aprueban los estudiantes? Organizando sus trabajos. Pero en realidad, si organizan sus trabajos, aprueban. Y no va a faltar una persona que diga, ¡hey, puede ser causal! Tampoco puedo negárselo a esa persona. Debido a que organizan sus trabajos, los alumnos aprobarían. Porque organizan sus trabajos. ¿Se dan cuenta cómo los tres valores conviven o podrían estar conviviendo? Y es difícil decidirnos por uno o por otro. Bueno, a la decisión la van a tomar mirando la oración anterior, mirando la oración posterior,
y nunca les podré decir, digamos, no es que nunca les podré decir que está mal, pero es difícil negarlo cuando hay una posible reformulación que les dé a ustedes letra para hacer el reemplazo. Los reemplazos aquí son válidos. Igual al estar el verbo en condicional es como que ya te lleva a eso, ¿no? Como que... Sí, sí, pero no siempre las oraciones que tienen verbos en condicional tienen subordinadas adverbiales condicionales. Pero sí, es cierto, es un indicio, puede ayudar. Bueno, ¿se animan a una concesiva? Piensen en una oración que tenga aunque, y a esa construcción, a esa subordinada adverbial concesiva, reemplázanla por un gerundio. La menos frecuente, debo decirles. Sí. Habiendo salido de fiesta, los estudiantes aprobaron el examen. Igualmente. Claro, de todas formas. Habiendo salido de fiesta, los estudiantes aprobaron. Habiendo salido de fiesta, los estudiantes. Claro, yo entiendo, está perfecto, hay matiz condicional, concesivo. Ahora, si yo lo viera en contexto, lo comprendería mejor. Supongan que aquí dijera, quedaban pocas horas, punto seguido. El examen se acercaba, punto seguido. Habiendo salido de fiesta, los estudiantes aprobaron. En este caso, se entendería el contexto de un examen inminente y de que a pesar de que faltaba poco y a pesar de que había que presentarse, ellos salieron de fiesta y aprobaron. O sea que, si yo le agrego un poquito de contexto al matiz concesivo, lo puedo ver más fácilmente. Si no le agrego contexto, esta oración tranquilamente podría entenderse un matiz, en lugar de concesivo, bueno, causal imposible. Aprueben porque salieron de fiesta. Se lo descarto por un modal. ¿Cómo aprobaron los estudiantes? Habiendo salido de fiesta. No, modal tampoco. Sí, es concesivo. Ya nos gustaría que sea causal. Sí, sí, y temporal no. Habiendo salido de fiesta, los estudiantes aprobaron. No, tampoco. Bueno, muy bien, concesiva. Sí, buen ejemplo. Bueno, entonces, estos ejemplos los pudimos hacer con construcción. A este mismo documento se los voy a enviar, quédense tranquilos, no tienen que estar tomando nota. De absolutas, estas son de más sencilla detección. Digamos, no son frecuentes en nuestro uso, pero al momento de verlas, su valor salta a la vista. Invito a que alguien produzca una, no diga su valor y otra persona distinta lo pueda adivinar. ¿Sabe nada? Ahora yo escribo una y ustedes lo descifran. Un poco más difícil. Rompiendo los vidrios laterales del vehículo. El niño logró salir.
una construcción verboidal de gerundio. ¿Es conjunta o es absoluta? Es conjunta con valor modal. Muy bien, es conjunta y el valor es... bueno, Gianfranco dice modal. ¿Alguien piensa otra cosa? Causal puede ser. Yo lo pensé como causal, pero no puedo decir que no sea modal. Ahora le voy a hacer una leve modificación, bien ambos. Les voy a hacer una leve modificación para ver si la puedo convertir en absoluta. Rompiendo los vidrios laterales, rompiendo los vidrios, rompiendo el policía los vidrios del vehículo. Laterales para no complicar tanto. Rompiendo el policía los vidrios del vehículo, el niño logró salir. La oración principal, Es absoluta. en este caso se convierte en absoluta porque tenemos al sujeto dentro. Se dan cuenta cómo con una leve modificación cambia la naturaleza de la estructura, ¿no? Bien, y sigue siendo causal, ¿no? Porque el policía rompió los vidrios, el niño logró salir. Otros podrán decir, no, es temporal. Sí. Puede ser, llegando tarde el profesor, los chicos no hicieron el examen. Bueno, ahora entre todos definamos cuál es el valor. La escribo para que la visualicemos. Repetila, por favor. Llegando tarde el profesor, ¿Coma o no? Sí. los chicos no realizaron el examen, o los estudiantes. Piénsenla, dense 10 segundos antes de responder. Llegando tarde el profesor, los chicos no realizaron el examen. Sí. Solo los chicos no realizaron el examen. Muy bien, ahora que lluevan las respuestas. Primera opción. Causal. Causal. Lo primero que vino a mi mente es eso. Debido a que el profesor llegó tarde, ellos no hicieron el examen. ¿Alguien piensa en otra opción? ¿Cómo no realizaron el examen? No. ¿Cuándo no realizaron el examen? No. Aunque el profesor llegó tarde. Ah, ahí sí. Si cambiáramos el tarde por el temprano, cambia todo, ¿no? Llegando temprano el profesor, los chicos no realizaron el examen. Aunque llegó temprano el profesor, los chicos no hicieron el examen, qué diferenciado. Entonces, el adverbio en este caso cambia el valor de todas las frases. Muy bien, causal entonces. Bueno, yo no quiero que ustedes crean que esto que presentamos ahora complejiza o hace más difícil el análisis simple. A lo sumo, cada vez que vean un complemento circunstancial, mírenlo con más detenimiento, nada más que eso. Y sepan que todas estas estructuras que estuvimos viendo, con estos ejemplos, equivalen a subordinadas adverbiales. Bueno, yo les había dicho en el encuentro pasado que es importante que nosotros nos entrenemos en el arte de analizar por dentro las subordinadas, y no solo, como veníamos haciendo, detectando las grandes estructuras. Marcábamos la principal, sujeto predicado, y marcábamos la subordinada y la clasificábamos y hasta ahí llegábamos. Bueno, ahora yo lo que les voy a pedir, y con un par de ejemplos vamos a ilustrar cuál sería el modus operandi, que nosotros a la subordinada por dentro también la escrutemos y le encontremos su propia estructura para que se completen todos los niveles. Si no pareciera que nos quedáramos solo en el nivel de la oración principal y la subordinada y no viéramos un poco más adentro. Bueno, podemos ver más adentro y en tal caso esto es lo que les propongo. Voy a escribir una oración principal que tiene dentro dos subordinadas y les voy a pedir que mientras yo la termino de escribir, ustedes vayan viéndole a cada subordinada su sujeto, su predicado, sus complementos. Véanla como si fuera una oración independiente, como si fuera una principal. Aíslenla mentalmente y analícenla como si fuera una oración separada. A ver si todos podemos, en sintonía, reconocer las mismas cosas. La oración que les voy a proponer inicialmente dice: llegó el ministro a la ciudad de los reporteros
ocuparon la sala de tantas veces sirvió para banquetes e improvisaron en la conferencia. Voy a separarlas para que sepan nuestros análisis. Y en este momento yo me callo y me voy a remitir a escribir lo que ustedes me digan. Todas las sintaxis de lo que están viendo acá, comenzando ya. Que tantas veces sirvió es una subordinada adjetiva para banquetes. Ah, bien. Sí. Más datos. Que puede ser que haga referencia a sala y sería como el núcleo de la subordinada. Muy bien. Sí, está retomando la palabra sala. Que es el sujeto de la noción. Sigan. Cuando llegó el ministro a la ciudad es una subordinada sustantiva. Te invito a que reconsideres lo que acabas de decir. Creo. O puede ser ahora estoy pensando si es sustantiva o es adverbial. Es adverbial. Bueno, tiene lógica, ¿no? Si fuera adverbial. ¿Cómo te diste cuenta que es adverbial? Sí. ¿De qué tipo sería en tal caso? ¿De tiempo? Temporal. Sería temporal. Muy bien. Ya que estamos, anterioridad, simultaneidad o posterioridad. Simultaneidad. Muy bien. Me tildó. Perfecto. Muy bien. Vamos, más datos, señores. Faltan muchos datos. De la principal, de cada subordinada. Tantas veces puede ser circunstancial de modo. ¿Cómo sirvió para banquetes tantas veces? No responde mejor a la pregunta ¿cuánto sirvió? O ¿cuándo? ¿De tiempo no sería? ¿Cuándo? Claro, yo hice el reemplazo por Sí, frecuentemente. claro. Y el frecuentemente, además de ser un adverbio de modo, es un adverbio de tiempo. De tiempo, sí. Bien, bien. Es un tiempo mezclado con cantidad. Tantas veces. Tanta cuantifica y veces expresa el tiempo. Muy bien. Bueno, sirvió es el núcleo verbal de la subordinadita. Y para banquetes es el circunstancial de fin. Perfecto. ¿Para qué sirvió? Para banquetes. Muy bien. Ya analizamos la subordinada por dentro. Lo más difícil ya lo hicieron, que fue detectar la función de sujeto al pronombre. Ahora analicemos esta subordinada por dentro. ¿Cuál es el núcleo verbal de la subordinada? Llegó. ¿Listo? ¿Tiene sujeto esta subordinada? El ministro. El ministro de la ciudad. Todo eso es el sujeto. Todo eso es el sujeto. Tiene su modificador directo, su Ministro del núcleo. núcleo, el modificador directo, a la ciudad indirecto. Ajá. Invito a que reconsideren eso de Ministro a la ciudad. modificador indirecto. Sí, al indirecto no. Llegó el ministro. Si yo les digo que el ministro Sí. es el sujetito. Ajá. Sí, Y todo lo demás es predicado. sí, a la ciudad del circunstancial. Perfecto, ahora sí. Del lugar. Muy bien. Del lugar. Muy bien. Bien. Disculpen la desconocida.
Y es una oración compuesta, ¿no? Compuesta. Es una oración que tiene No es compuesta, tiene un dos sujeto. sujeto compuesto. Es un- Predicado. Es un predicado compuesto, muy bien. Compuesto. Muy bien. Coparon Ese e es el primer. improvisaron. Ese es el primer núcleo verbal y este es el segundo núcleo verbal. Sí. Es un predicado verbal compuesto, muy bien. Muy bien. ¿Qué es la sala y qué es una conferencia de prensa? Objeto directo. Objetos directos ambos, muy bien. Y reportero que es el sujeto. El núcleo del sujeto, quiero decir. Y reporteros es el núcleo del sujeto. Perfecto. De la oración principal sería, ¿no? Muy bien. Bien. Lo que me interesaba más que la principal, que eso no creo que tengan problema, es... Ah, acá faltó decir qué es, cuándo. Es más simple de lo que piensan. Dentro de la subordinada. Solo vean lo verde, olvídense del resto. El ministro llegó a la ciudad, ¿cuándo? Circunstancial de tiempo. Eso, así es, perfecto. Eso es, complemento de tiempo. Equivaldría a un adverbio de tiempo, a un... Sí, cualquiera de esas expresiones. La palabra cuando de por sí expresa tiempo. Si hubiera sido dónde, sería complemento de lugar. Si hubiera sido cómo, sería complemento de modo. Muy bien. Eso acabamos de hacer entonces, de analizar por dentro la subordinada. Vamos a ver otra donde no hay, bueno, una distinta. Entonces, no estamos ahora concentrándonos en la oración principal, sino en analizar la subordinada por dentro. Y mi sugerencia es, para no caer en errores o en tentaciones que nos ofrece el hiperbato en español, que la reacomodemos, que la rearmemos, que la reformulemos, hasta que tome un orden canónico, que quede el sujeto adelante, el verbo después, los complementos del verbo más tarde. De esa forma uno la visualiza mejor y la analiza mejor todavía. Mi sugerencia es, cuando estén así de intrincadas, reescríbanla, ordénenla y ordenadas cambian las oraciones. Bien, la próxima oración dice así. Bien, las oraciones lo que me interesa que veremos todos. Los escucho. La leo en voz alta por las dudas. Muchas veces lograron que la policía no entrara. El fiscal, que entiende la causa, que trata el tema, prefirió no hacer declaraciones. Ahora sí es una oración compuesta. Ahora sí. Con juxtaposición. Perfecto. Oraciones compuestas por juxtaposición. Más datos. Es así como se suele hacer con paréntesis. Sí, eso es justo. No marqué subordinadas, marqué las dos coordinadas nada más. ¿Alguien ve subordinadas? Dígalo, por favor. No sean vergonzosos.
que entienden la causa que trata el tema. Es una subordinada adjetiva. Muy bien. ¿Cuál es el antecedente de esta subordinada? Fiscal. Bueno, perfecto. Bien, dentro de esta subordinada adjetiva, ¿otra cosa? Hay otra. Hay otra, sí. Hay otra más que trata el tema. Ujú. Ahí está. Termino acá solo para que se visualice que terminan juntas. ¿Todos logran ver esa inclusión de una adjetiva dentro de la otra? ¿Qué se refiere a fiscal? Y el otro ¿qué se refiere a causa? Muy bien. Bueno, así que tenemos dos adjetivos. Analicemos por dentro cada adjetiva, por favor. Prefirió núcleo verbal, no hacer declaraciones objeto directo. Pidió el núcleo verbal de declaraciones. Sí. Y hacer declaraciones es el objeto directo. Y el no que es. Circunstancial de negación. Muy bien. Y acá sucede lo que les dije hace un momento. El verbo hacer, perdón, el verboide o el infinitivo hacer, admite un objeto directo interno. Declaraciones es el objeto directo interno del verbo hacer. No les voy a pedir que lo detecten en el futuro. Y el objeto directo es hacer declaraciones. Como un rol fácil, no sé cómo fue. Hacer declaraciones es el objeto directo del verbo preferir. Muy bien. Sigamos. ¿Quién se anima a esta subordinada adjetiva por dentro? El que es el núcleo, que es referencia bien. fiscal. Muy bien. Entiende es el núcleo verbal. Muy bien. Ajá, aquí los veo. Y Entender. en la causa puede ser del tema, circunstancial del tema, o ¿Cerca de qué entiende? ¿Cerca de la causa? Sí, puede ser. Puede ser complemento de tema. porque el lugar, o sea, responde a las preguntas, pero no. No, es un tema. No estaría mal que también pensaran, porque la Real Academia lo dice, el verbo entender en es un régimen preposicional exigido por entender. No es lo mismo entender la lección a entender en la causa. Entender en la causa es tener injerencia en. Se trata de un giro que está obligado con la preposición en. En tal caso a esto, las gramáticas le llaman complemento por régimen. Es un complemento por régimen verbal. Entender en es una forma verbal fija. Muy bien. Y no, queda la segunda subordinada. Es el núcleo también Bien. de esa subordinada que es referencia a causa. La causa trata el verbo. Sí. Y el tema es el objeto directo. Muy bien. No es sobre qué trata, sino qué trata. Directamente. Lo trata el tema. Así que las subordinadas empezaron cada una con su nexo y terminaron juntas. Muy bien, están ambas analizadas. Vamos a analizar esta. Que la policía es una subordinada adverbial. Muchas veces lograron esto. Sustantiva. Muchas veces lo lograron. Ellos muchas veces lograron esto. Estamos ante una subordinada sustantiva en función de objeto directo. Objeto directo, muy bien. Porque lo lograron. Bueno. Adentro, ¿qué podemos hacer, señores? La policía no entrara. Imaginen que la oración que yo les he dado es la policía no entra.
¿Cómo lo analizan a eso? Policía es el núcleo del sujeto, y la es el predicador directo, Perfecto. y entrara es el núcleo del predicado, Muy bien. y el no es un complemento circunstancial de negación. Negación. Excelente. Listo. En esta oración sucede un fenómeno, que es que el pronombre que encabeza la construcción no tiene una función sintáctica fija. No tiene función de sujeto, no tiene función de objeto directo. Simplemente relaciona. Entonces, no se le marca función sintáctica como si se pudo acá, como si se pudo acá. ¿De acuerdo? En este caso, la oración tiene su propia lógica. Le encontramos un predicado, le encontramos un sujeto, y ese que queda descolgado. Cuando no le encuentran función, porque ese que no está retomando nada como pasa en las adjetivas. En las adjetivas uno hace esta reflexión. ¿Qué equivale a fiscal? ¿Qué equivale a causa? Bueno, acá ¿qué? No equivale a nada. Es un nexo relacionante nomás. Bueno, así que las subordinadas están detectadas y analizadas por dentro. Y a las principales, bueno, deduzco que si podemos analizar y detectar y clasificar subordinadas, el trabajo sobre las principales es sencillo. Lo que quiero recomendarles es que cuando encaren esto en papel, siempre sean cautos, sean organizados, manéjense o con colores o con distintas simbologías, para que ustedes mismos, cuando deban dar cuenta de lo que hicieron, puedan explicar los niveles de subordinación. Porque no es lo mismo lo que analizaron en azul, que equivale, que corresponde a la oración principal, lo que está en verde, que corresponde a las sustantivas, lo que está en rojo, que corresponde a las adjetivas, lo que está en no sé qué color para las adverbiales. Adopten algún sistema para poder consignar sus análisis de manera tal que cuando hablemos sobre lo que hicieron, no les cueste explicarlo o no les cueste visualizarlo, que es lo más importante. Que ustedes puedan ver lo que hicieron y lo vean claramente. Luego van a tener que testimoniarlo, eso es lo importante. Es una habilidad más que necesitaremos desplegar y para eso prepárense. Mi propuesta es la siguiente. Yo les voy a enviar varios textos de práctica. Cuando digo varios, es una decena de textos largos para que ustedes vayan analizando. Háganlo, si quieren pasarme fotos, yo les corrijo, no hay problema. Si tienen una duda puntual y me dicen, Andrés, esta me está rompiendo la cabeza y no logro descifrar cuál es su valor, dónde empieza la estructura y dónde termina, plantéenmelo o lo planteamos en el mismo foro donde voy a cargar los documentos con la práctica. Así todos leen. Esa práctica que van a hacer es muy similar a la que van a recibir el 10 de noviembre, así que es una forma propedéutica de llegar al 10 de noviembre con más seguridad. Mi sugerencia es que trabajen en papel, que lo puedan imprimir o transcribir y analizar con virome o con lápiz o con lo que fuere. Así lo hacen más fluidamente y no están tan condicionados por el factor espacio, tipología, fuente, tamaño. Así que resólvanlo como les parezca mejor. Lo que les recomiendo es que adopten un sistema, que sean coherentes con ese sistema, que sean consecuentes, y de esa forma van a organizarse bien. Y los distintos planos, oración principal, más una subordinada, otra, una subordinada dentro de otra, que todo eso se pueda ver bien. Porque cuando estemos charlando, no van a tener mucho tiempo para poder organizar sus pensamientos. Tiene que estar todo ese mapa mental traducido cromáticamente o simbólicamente, y también con siglas y abreviaturas que sean unívocas y que no se presten a confusión. Si ponen CCT, después en la premura del coloquio pueden decir tiempo y era tema. O si ponen sub-A, puede ser objetivo o adverbial. Si ponen adverbial C, puede ser causal, condicional, concesivo, puede ser cualquier cosa. Y en el momento sería desprolijo que se pongan a probar opciones. La idea es que las siglas y las abreviaturas respondan
bueno, que no se presten a confusión. Confío en que van a organizarse bien con eso. Así que les dejo práctica, van a tener para entretenerse muchísimo, y en el mismo foro en el que les presente eso, que les voy a pegar el link de este encuentro, el enlace para que lo puedan revisar si quieren, pueden ir planteando sus dudas. Cada documento va a tener un número, así que pueden referir al documento 4, la tercera oración, es una adjetiva, y ahí van respondiendo todos. ¿De acuerdo, señores? Y no dejen de preguntarme si algo no les cierra. Y otro foro va a tratar sobre el martes 10, ahí va a estar el enlace para conectarnos ese día, y en ese mismo enlace podrán hacer preguntas, y les voy a preguntar exactamente quiénes de ustedes van a presentarse para armar los dos grupos, el de las 18 y el de las 19, así nos organizamos bien y no tenemos a 4 o 5 personas esperando desde las 18, sabiendo que lo de ustedes comenzará a las 19. Así que van a ser dos foros que van a estar en movimiento desde dentro de un rato. Bueno, señores, cualquier cosa me avisan, que sigo conectado todo el tiempo, y seguiremos entonces comunicados. ¿De acuerdo? ¿Todo en orden? Bien. Buenísimo. Bueno, chicos, nos vemos pronto entonces, y no duden en escribirme. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós, nos vemos. Chao. Chau, chau.